ansiosos por esta valiosa información que nos vas a brindar el día de hoy. Así que pues sin dar más espacio, vamos a pasar ya a dictar este maravilloso taller. Yo voy a estar aquí tras de bambalinas y bueno, adelante, te dejo con todos nuestros participantes. Gracias, Clau. Sí, ya voy a poner la presentación. Un momentito, por favor, que mientras estuve como tratando de conectar, No te preocupes, me aquí ya tocó les cerrar estamos muchas compartiendo por ventanas. el chat todo el link de conexión a YouTube para que puedan también pues enviarlo a esas personas que hablábamos ahora, esos valiosos prospectos, clientes, incluso personas de nuestro mismo equipo. Ok, listo. Entonces vamos a mirar la presentación a ver si ya la pueden ver. Permíteme un segundito. Ya la estoy compartiendo, ¿la están viendo? Sí, ya la estamos viendo. Listo. Bueno, pues no, muy buenas tardes a todos. Qué bueno tenerlos acá. La verdad, el Omega 3 Plus es un producto súper lindo, súper especial. Recuerden que forma parte de ese grupo de productos de la nutrición fundamental. Entonces, pues para que ustedes lo tengan siempre en cuenta con respecto a cómo es un producto, es un complemento para esa alimentación diaria que nosotros podemos consumir en forma regular. Hoy vamos a hablar, digamos, de temas muy puntuales, muy enfocado a por qué los ácidos grasos omega 3, que conozcamos un poquito esos claims que de pronto pues hemos venido, digamos, descubriendo y que ya pues sabemos que, por ejemplo, a nivel internacional y a nivel de el INVIMA nos permite hablar sobre esos beneficios que tiene ese producto, omega 3 Plus, y sabemos que son ácidos grasos esenciales, ácidos grasos que nuestro cuerpo necesita para mantenernos bien. Entonces, quiero recordarles que qué pasa con las grasas. Las grasas tienen diferentes componentes. Dentro de esos componentes están el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Es decir, son componentes orgánicos que llegan a nuestro cuerpo y van a integrarse a ese organismo con el objetivo puntual, digamos, de ayudarnos a mantener un buen estado de salud. Entonces, pues no me voy a detener mucho a hablar acá, simplemente para que sepamos que parte de esas grasas son los tan famosos ácidos grasos, es decir, cuando tenemos una grasa sólida o líquida, una parte de esas grasas se llaman los ácidos grasos y ahí es donde viene el concepto de los ácidos grasos omega 3. Entonces, ¿para qué nos sirven las grasas? Recordemos que son una muy buena fuente de energía, de ahí surgió todo el tema de que satanizan las grasas, que nos dicen que hay un depósito muy grande porque por cada gramo de grasa tenemos una acumulación de 9 calorías, pero recuerden que son súper importantes. Las grasas no las podemos dejar de lado. Las grasas nos ayudan a formar la membrana de esas células, de cada uno, digamos, de esos tejidos, de esas partes de nuestro cuerpo. Entonces, si no tenemos un buen componente de grasa en nuestro cuerpo, esas membranas se pueden volver supremamente débiles, se pueden volver vulnerables. También para proteger órganos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros miramos nuestro corazón, nuestros riñones, todo el organismo como tal debe tener una cantidad, digamos, como un amortiguador. ¿Y qué pasa con ese amortiguador? Ese amortiguador es grasa. El problema es cuando se vuelve una capa demasiado densa, demasiado grande, porque consumimos muchas calorías que finalmente se transforman en grasa. Para la producción de hormonas sexuales, es decir, esas características hormonales que tenemos nosotros a raíz de esas sustancias químicas, digamos, suceden porque hay una producción efectiva y una producción adecuada de esas hormonas. Es decir, la progesterona, la testosterona, todo eso, digamos, está regulado por ese componente graso para absorber, transportar y utilizar vitaminas liposolubles como son la A, la D, la E y la K. Y para regular la temperatura corporal, increíble. En estos días ha habido un frente
bastante frío, digamos, a nivel del clima en Bogotá. Nos dicen que están viniendo unos cambios en temperatura medioambiental y hace mucho frío y sentimos el helaje a pesar de que está haciendo el sol, como sucede en algunos países donde hay estaciones. ¿Qué pasa? Cuando son personas demasiado delgadas que no tienen esa grasa en una cantidad adecuada, pueden llegar a sentir más frío. ¿Por qué? Porque la grasa nos ayuda a regular la temperatura corporal. Ojo, estamos hablando en condiciones adecuadas. ¿Qué pasa también con las grasas? No son solubles en agua. Cuando mezclamos aceite y agua se separan. Las encontramos de origen animal y de origen vegetal. ¿Cuáles debemos incluir en nuestra alimentación? Las de origen vegetal, que son que no se pegan a las arterias, que en cantidades adecuadas nos van a ayudar a todas esas funciones que nosotros vimos anteriormente. ¿Listo? Bueno. ¿Qué pasa entonces con toda esta cantidad, con toda esta, digamos, teoría de los ácidos grasos y de las grasas? ¿Se acuerdan que unir los ácidos grasos más es un componente que se llama alcohol, formaba grasas? Entonces nosotros podemos encontrar algunas grasas, digamos, que son más utilizadas en la industria alimentaria, como por ejemplo en la elaboración de dulces, en la elaboración de ciertas digamos, podríamos decir que preparaciones que necesitan esas grasas para que sean mucho más estables. Entonces ahí aparecen los monoglicéridos, los diglicéridos, que ahorita no nos vamos a detener, pero también aparecen ya lo que nosotros llamamos los triglicéridos, que ya no son de la industria alimentaria, que ya es la forma como almacenamos las grasas. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros almacenamos esas grasas? Cuando nosotros tenemos digamos, esas circunstancias dentro de nuestro organismo. Resulta que esas grasas se almacenan en esos adipocitos o células de las grasas, células, digamos, reservorias de la grasa, y por eso empezamos a tener una mayor proporción de grasa corporal y mayor volumen corporal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de algunas de esas grasas, podemos decir que algunas son benéficas y otras, digamos, pueden tener un efecto adverso. Las grasas, digamos, más benéficas son la familia del omega 3, del omega 6, del omega 7, del omega 9. El omega 7 de pronto no lo han oído nombrar. Entonces quiero contarles, por ejemplo, el omega 7 está principalmente en algunos frutos como la oliva, como las macadamias, que son nueces, ¿cierto? Y han encontrado que tienen unos efectos muy benéficos bajando colesterol y bajando triglicéridos. Es decir, son grasas buenas, son grasas, podremos decir que son grasas saludables. ¿Qué pasa con estas grasas? Generalmente a temperatura muy fría son líquidas y a temperatura ambiente, entonces son grasas que no son, digamos, nocivas en el momento en que vayan a ocasionar daño en nuestro organismo. El omega 9 no es un graso, es un ácido graso esencial, al igual que el omega 7, porque nuestro cuerpo lo produce, ambos los produce nuestro cuerpo. También lo encontramos en la oliva, en las almendras, en el maní y en el aguacate. ¿Y por qué es tan bueno el omega 9? Porque baja el colesterol, el transportador del colesterol malo, que es el LDL, y aumenta el colesterol bueno, es decir, el HDL. ¿Qué pasa? ¿Por qué razón? Digamos, nosotros no vamos a consumir mayor proporción de omega 7 o de omega 9, porque los producimos, entonces no necesitamos suplementarnos. Nosotros necesitamos complementar la alimentación cuando un producto, cuando un elemento o un nutriente no está, digamos, no lo produce nuestro cuerpo, ahí necesitamos dárselo. Mientras que en este caso particular, con el tema puntual de los ácidos grasos omega 7 y omega 9, pues nosotros tenemos la oportunidad de fabricarlos. ¿Qué pasa con el omega 3 y el omega 6? Ojo con esto, sí son esenciales, es decir, nuestro cuerpo no los fabrica de ninguna forma. Entonces, ¿qué pasa ahí? En ese caso particular debemos dárselo a la alimentación. ¿De dónde los obtenemos? Obtenemos de fuente animal en forma puntual cuando hablamos del DHA o el EPA, que ustedes tanto han oído hablar, que se obtiene de pescados, de aguas frías y aguas profundas, y también se obtiene el ala, que es de origen vegetal. Pero ¿qué pasa con el ala?
para que sea eficiente en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, se debe transformar en EPA y en DHA, y en ese proceso, pues lógicamente es un poco más lento y no es tan eficiente. Entonces, recordemos, estas grasas son esenciales porque no las producimos y debemos dárselas al organismo. Y son muy saludables porque si nosotros estamos mirando, ellas nos están ayudando a bajar triglicéridos, a mantener todo el bienestar a nivel cerebrovascular y cardiovascular. Y también recuerda que encontramos que los omega 3 junto con el ejercicio regular y una alimentación adecuada nos puede ayudar a disminuir la degeneración de la mácula del ojo, es decir, de esa estructura que está en la parte posterior del globo ocular que nos permite tener una visión buena, una visión definida y que con el tiempo esa mácula se va deteriorando. Entonces, qué bueno que nosotros podamos consumir fuentes de ácidos grasos omega 3, que de pronto no es muy común en nuestra alimentación, es decir, incluir salmón, atún, anchoas, pescados fríos, de aguas frías y profundas, que los llaman pescados azules, y también lo que son nueces, semillas, soya. ¿Para qué? Para obtener tanto ácidos grasos omega 3 de fuente animal como de fuente vegetal. El omega 6, ¿qué pasa con el omega 6? Es otro ácido graso esencial, pero al igual que con el omega 9, aunque no lo fabricamos, el omega 9 sí lo fabricamos, ¿qué pasa con el omega 6? Que lo obtenemos de muchas fuentes. Entonces hay un gran abastecimiento de nuestra alimentación porque está en la mayoría de los ácidos, de los aceites de origen vegetal, como el aceite de girasol, de soya, en las nueces, entonces es muy abundante en la dieta. ¿Por qué les digo yo esto? Porque ¿qué necesitamos complementar en la dieta? Lo que no producimos o lo que no estamos dándole en forma tan frecuente. En este caso particular podemos llegar a tener más deficiencia de los ácidos grasos omega 3, no del omega 6 porque hay bastante abastecimiento en la alimentación diaria y no del omega 9. ¿Por qué? Porque el omega 9 lo fabricamos y también lo consumimos en los alimentos, y al igual también, digamos, en el caso particular del omega 7. Entonces, todos tienen asociaciones con la salud y la idea es que nuestra alimentación lleve esa cantidad de estos ácidos grasos de una forma regular. Ahora, miremos un poquito, digamos, el tema puntual de lo que son las grasas saturadas, que aquí aparece el colesterol, aparecen los triglicéridos. Básicamente lo que ellos hacen, digamos, en forma puntual, es taponar esas arterias, es llevar específicamente a que tengamos problemas circulatorios, ya sea a nivel, digamos, del corazón o a nivel del cerebro o de cualquier parte de nuestro cuerpo. Por eso aparecen circunstancias tan críticas. Miremos aquí lo que pasa. Mire lo que hace el LDL. El LDL lleva el colesterol del hígado a los tejidos, es decir, tenemos una cantidad de grasa que estamos produciendo y él lo que hace es acumular y acumular grasa a nivel de esos tejidos, a nivel de las arterias. Mientras que miren lo que hace el HDL, para que ustedes lo entiendan más fácilmente, ayuda a eliminar, o sea, a sacar ese colesterol de los tejidos, lo lleva al hígado para que sea eliminado por la bilis. Entonces, por eso es tan importante que nosotros elevemos la fracción HDL de colesterol haciendo ejercicio, consumiendo buenas fuentes de ácidos grasos omega 3 para que podamos mantener ese equilibrio y disminuir el riesgo de ciertas condiciones de salud que pues nos van a afectar en forma puntual todo lo que tiene que ver con nuestro sistema circulatorio, todo lo que tiene que ver también con el funcionamiento en general de nuestros órganos en total. Entonces, otro punto importante también que los invitamos hoy dentro de esos hábitos saludables, y es que también tengamos un poco de cuidado con las grasas trans. ¿Qué son las grasas trans? Son grasas que han sido obtenidas de esos aceites vegetales que son buenos y que nos aportan una buena proporción de ácidos grasos omega 6 y omega 9, pero que por necesidades de la industria los transforman en esas grasas sólidas, que por eso básicamente, ¿qué pasa? Tienen un efecto adverso para la salud. Es decir, cuando yo estoy hablando de margarinas, ese tipo de productos como tal
pueden llegar también a taponar arterias. Entonces esas grasas trans no son tan buenas, aparecen en productos de pastelería, aparecen en productos de heladería, entonces porque dan un volumen, dan una apariencia, pero la verdad es importante no consumirlas y verificar en las etiquetas. Aquí tenemos nosotros que estar muy pendientes de si en la etiqueta aparece qué cantidad de grasas trans. ¿Para qué? Para escoger en forma, digamos, más adecuada la alimentación donde no hay grasas saturadas, como es las fuentes de colesterol y triglicéridos, y también que no haya grasas trans, es decir, todos esos que vienen procesadas. Por lo tanto, escoger grasas de origen vegetal que tengan, digamos, una muy buena proporción de esos ácidos grasos que ya mencionamos. Ahora hay otra cosa importante. Por ejemplo, en el cacao natural nosotros encontramos grasas buenas. La idea es que ese cacao no sea sometido a temperaturas muy altas durante largo tiempo porque, lógicamente, ese cacao, ese chocolate se va a transformar sus grasas en grasas saturadas. Entonces, recordemos que también tenemos que aprender a preparar el chocolate. Yo siempre en mis conferencias les pregunto que si saben preparar el chocolate. Entonces, a mí me gustaría que me cuenten cómo hacen el chocolate, a ver si alguno aquí de pronto en el chat nos quiere contar cómo elabora el chocolate. A ver, por acá, a ver en el chat cómo preparan el chocolate, porque yo recuerdo que a nosotros nos decían, no, el chocolate hay que dejarlo hervir no sé cuántas veces, entonces a ver, ¿quién quiere escribir aquí cómo prepara el chocolate? A ver, por acá, ¿quién quiere escribir? De pronto en el chat. La bebida como tal, sí, cuando tenemos la pastilla y vamos a preparar eso. Entonces, Joana lo prepara, lo diluye en un poco de agua y luego lo agrega leche y lo deja hervir. ¿Cuántas veces lo dejas hervir, Joana? A ver, Joana, que nos conteste. Una vez, ok. Ahí Miguel Ángel lo deja hervir 3 minutos. Bueno, a Miguel Ángel, a Joana y a todas las personas que de pronto no saben muy bien, que están haciendo unos cambios en esas grasas buenas del chocolate, les voy a contar. El chocolate que viene ya en pastillas, en tableticas, ya viene, digamos, con todas las condiciones adecuadas para que lo podamos consumir sin necesidad de dejarlo hervir. La idea es calentar la leche o el líquido en lo que le vayamos a preparar, si es agua o si es una bebida vegetal, se calienta, luego se baja del fogón, de la temperatura y se agregan la pastilla y se bate o se licúa digamos, la idea es ayudarla a disolverla en la bebida caliente. No se debe dejar hervir, por lo que les contaba, porque lamentablemente estamos transformando las grasas buenas en grasas trans, en grasas inadecuadas. Entonces, para que tengas en cuenta, para que nunca lo dejes hervir, antes había ese mito de que hay que dejarlo hervir 3, no sé cuántas veces o 3 minutos, era porque el chocolate venía con una mezcla de cereales que eran crudos y que al consumirlo, pues lógicamente la persona podía tener algunos desórdenes gastrointestinales. Entonces recuerda, el chocolate ya viene preparado con sus grasas buenas. La idea es hervir el líquido, bajo del fuego mi recipiente, agrego las pastillas, lo bato muy bien y lo sirvo muy espumoso. ¿Listo? Bueno, entonces creo que ya aprendimos otra cosa más. Continuamos. Entonces ahora, con respecto a este tema puntual de cuando a nosotros vamos al examen de laboratorio, cuando nosotros el médico nos dice, oiga, es muy importante que usted verifique cómo están esas grasas, si tiene un riesgo, si tiene algo que llaman dislipidemia. Si ustedes han leído, la leyenda mandatoria que aparece en el ajo dice y ayuda a disminuir el riesgo de dislipidemia, ¿sí? A contrarrestar esto. ¿Qué es dislipidemia? Es colesterol y triglicéridos altos. Entonces, mire, para que nosotros tengamos unos niveles muy adecuados a nivel del colesterol y de los triglicéridos, el colesterol debe estar debajo de 200 miligramos. O sea, cuando ustedes miren un examen, verifiquen eso, que esté por debajo de 200. Si ya está por encima, si está entre 200 o por encima de 240, ya hay un riesgo intermedio o un riesgo muy alto. Por favor, para que tengamos en cuenta, ¿qué quiere decir? Que puede llegar lamentablemente a taponar arterias. Lo mismo sucede con los triglicéridos y la idea es que no superen los 150 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa con el colesterol? ¿De dónde aparece? El colesterol lo formamos en el hígado
pero además lo consumimos en los alimentos que a temperatura ambiente son sólidos. Es decir, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el gordo de la carne, que está el bordecito de la carne y lo dejamos enfriar, se vuelve evidente, se vuelve sólido. Cuando tenemos una preparación de una sopa que tenga mucha grasa y la dejamos enfriar, aparece la capa de grasa. Entonces ahí sabemos que ahí está básicamente ese componente de grasas saturadas muy altas en el tema, digamos, de colesterol. Los triglicéridos, ¿de dónde los adquirimos nosotros? Recordemos que si consumimos una gran cantidad de harinas o de azúcares, podemos llegar a tener ese riesgo puntual. ¿Qué sucede? Cuando se eleva ese colesterol, esos triglicéridos, se afectan las arterias, puede haber alteración a nivel del corazón y a nivel del cerebro porque no llega suficiente circulación, o también en otros órganos, pero lo más crítico es cuando tenemos esas alteraciones a nivel de, digamos, situaciones de órganos tan importantes, digamos, y tan clave como son el corazón y el cerebro. Y pues lógicamente la idea es que siempre estemos promoviendo el tema de una alimentación sana para poder disminuir ese riesgo puntual. Ahora, en cuanto, digamos, a algunas características con respecto a esos ácidos grasos, entonces ya sabemos que tiene una composición muy puntual, digamos, esos ácidos grasos, el omega 3 y el omega 6, que varía es básicamente en su estructura química y que nosotros debemos incluirlos regularmente. Ahora, con respecto, digamos, a situaciones muy particulares, y es cuando hablamos, digamos, de la proporción de omega 3 y omega 6, porque muchos nos preguntan, bueno, ¿y por qué un producto no tiene omega 3, 6 o 9? Entonces les voy a contar. Resulta que, como yo les decía, el omega 6 lo fabricamos y además lo consumimos en una gran variedad de alimentos, en una gran cantidad en nuestra alimentación. Se ha desbalanceado esa proporción. ¿Cuál es la proporción adecuada? Más o menos de 1:1 o de 1:2, es decir, proporción entre omega 3 y omega 6. Pero ¿qué ha sucedido, digamos, debido a la occidentalización, a la gran cantidad de productos procesados? Resulta que hay mayor proporción, como ustedes lo ven acá, de omega 6 y menor proporción de omega 3. Y esto ha aumentado toda la cantidad de incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles, como cardiovasculares, enfermedades inflamatorias. Recuerden que hoy en día la ciencia le está atribuyendo a la mayoría de estos problemas no transmisibles la inflamación. Entonces aparece diabetes, enfermedades autoinmunes, enfermedades del hígado. Precisamente, ¿por qué? Porque estamos consumiendo mayor fuente de esas grasas, fuentes de omega 6, y además de eso, en una desproporción con los omega 3, también las grasas saturadas que ya mencionamos. Y con respecto, por ejemplo, a otro factor, nos dicen, mire, y lo otro que también agrava esta situación es la cantidad de, digamos, la poca cantidad de fibra soluble que estamos consumiendo, es decir, no consumimos fibra que venga, por ejemplo, de la avena, de la linaza, que ayuda a que no haya tanta absorción de grasas y azúcares a nivel intestinal. Recuerden que nuestra fibra en polvo de Nutrilite tiene fibra soluble, principalmente para que sirva como una aspiradora, evitando que se absorben, que esos nutrientes se absorban en una proporción elevada. Entonces, cuando nosotros hablamos de tenemos que complementar la alimentación con ácidos grasos omega 3, el objetivo puntual es que pensemos siempre en omega 3, no en omega 6 ni en omega 9, sino en omega 3, que es el que realmente necesitamos porque los otros los tenemos abastecidos de una forma adecuada. Y miren las estadísticas, lo que nos dicen con respecto a toda esta situación de enfermedades crónicas no transmisibles, que 41 millones de personas mueren al año por esas circunstancias, por esta situación tan crítica, que esto más o menos es el 71% de las muertes en el mundo. Digamos, estas estadísticas eran del año 2018, antes de las enfermedades, digamos, transmisibles, como en el caso particular digamos, de lo que estamos sufriendo con la pandemia. Entonces, por eso, en Nutrilite, ¿qué promovemos? Promovemos la alimentación balanceada, adecuada, suficiente, es decir, que cumpla con todos los requerimientos, incluyendo la buena proporción de frutas y vegetales de los diferentes colores para poder tener
todo lo que son los antioxidantes. Entonces, también quiero que hablemos un poquito de un factor, digamos, súper importante, y es lo que yo les decía de lo que sucede cuando nosotros consumimos fuentes de omega 3 únicamente digamos, de base vegetal, como en el caso del ácido alfa-linolénico, el ALA. Él tiene, para ser efectivo, para poderlo utilizar, transformarse en EPA y en DHA, que realmente son los ácidos grasos que utiliza el cuerpo, digamos, de una forma eficiente. Entonces, generalmente lo que nosotros decimos cuando utilizamos, digamos, esta proporción de ácidos grasos de fuente animal, pues es que son mucho más fáciles de utilizar por parte de nuestro organismo, los va a aprovechar de una forma mucho más sencilla, es más fácil para el organismo obtenerlos. Entonces recordemos pues que estas grasas nos van a ayudar entonces en forma puntual en esa membrana de las células, que es muy importante que no, digamos, olvidemos que la proporción que llevemos en nuestra alimentación de estas grasas nos van a favorecer que realmente esas células estén funcionando de una forma adecuada, tengan una buena defensa. Por otro lado, recordemos también que algunos, digamos, en forma puntual, digamos, el EPA, el DHA, nos van a ayudar para todo lo que ya vimos a nivel del sistema circulatorio, para algo que quiero que recuerden, y es que el 40% de estas grasas que contiene del componente del cerebro lo constituyen básicamente las grasas, y que además también la fracción de DHA, es decir, de este ácido graso omega 3, está en la membrana a nivel de los ojos, entonces principalmente en la retina. Entonces, por eso también nos hablan de todos esos beneficios que tienen estos ácidos grasos, como lo decíamos antes, a nivel de nuestro organismo. Ahora, entonces, si nosotros hablamos en forma puntual con respecto a la naturaleza, podemos decir que en Nutrilite con los omega 3 seguimos el mismo, digamos, el mismo concepto, las mismas bases que se maneja a nivel de Nutrilite en general, y es que va, digamos, en Nutrilite va de la semilla suplemento. En omega 3, en los productos de omega 3, es del océano al suplemento, es decir, seguimos con todos esos principios, donde utilizamos una variedad de peces sostenibles para proporcionar la cantidad de aceite de pescado que nos dé esos ácidos grasos omega 3. Y algo también importante, seguimos con esa filosofía de nuestro creador, que es el doctor Carl Rembrandt, que él aplicó parte de ese concepto integral de Nutrilite a los océanos, y en el año 54 él encontró también que en el fondo del océano, en todo lo que era el fitoplancton, había una muy fuente también, no solamente de ácidos grasos omega 3, sino de proteína. Entonces es mirar hacia el océano, ¿para qué? Para obtener esos nutrientes importantes, todo eso de lo cual podemos nosotros echar mano y poder, digamos, aprovechar. Les voy a contar entonces, nosotros vamos de la mano de la naturaleza y la ciencia de Nutrilite. Entonces, ¿qué hace Nutrilite? Recuerden que, o sea, no es bueno decir que somos dueños del mar, que somos dueños del Océano Pacífico, eso no es cierto. Lo que nosotros hacemos básicamente es tener proveedores que nos dan esos pececitos, unos pececitos que utilizan estas corrientes marinas únicas que vienen de la Antártida, es decir, del sur del continente americano, y que básicamente ellos migran hacia la parte norte, con el objetivo básicamente de obtener nutrientes y de obtener micropartículas de ese microfitoplancton con omega 3 para poderse, digamos, nutrir y también para poderse desarrollar. Entonces, ¿qué pasa? Durante, digamos, todo lo que tiene que ver esa corriente y a lo largo de toda esa costa, pues estos pececitos de vidas muy cortas y que, digamos, tienen una particularidad, y es que son los más bajitos en la cadena alimenticia, pues pueden llegar, digamos, a crecer, a desarrollarse y a llegar a tener su nivel máximo de producción, digamos, durante el tiempo corto de vida, con el objetivo puntual de tener una buena proporción de esos ácidos grasos omega 3.
Son pececitos que viven en bancos, digamos en cardúmenes, que también lo llaman, que son como esos grupos grandes de peces a 100 metros de profundidad. Y adicional a eso, ellos ascienden a la superficie durante la noche para alimentarse con ese fitoplancton. También ellos surgen o salen a la superficie para reproducirse y luego vuelven a las profundidades. Otra particularidad, pues que también vale la pena que nosotros conozcamos con respecto a esto, es las 3 variedades principales digamos que utilizamos en el omega 3 Plus de Nutrilite son las anchoas, las sardinas y los peces caballa. Estas son las especies, como les decía, más pequeñitas. Si ustedes vieron la diapositiva, el pez grande se come al chico. Es decir, ¿qué sucede? No, en el caso de las anchoas, las sardinas y los peces caballa, como son los más bajitos en la cadena alimenticia, ellos no se alimentan de otros peces grandes, es decir, por eso van a tener menor posibilidad de absorber toxinas, de absorber metales pesados como el mercurio o dioxinas, que son productos del desecho a nivel digamos, de la industria y que pues pueden llegar a los mares de una forma indiscriminada. Entonces, precisamente por eso decimos que el aceite de pescado que se utiliza en el omega 3 Plus supera esos estándares de calidad. Entonces, si nosotros miramos con respecto a estas circunstancias, también podemos decir que estos proveedores tienen certificación NutriCert, es decir, cumplen con todos los estándares que exigen Nutrilite para ser proveedores o, digamos, digamos, proveedores asociados, y tiene que cumplir también con todas las prácticas amigables, protegiendo los océanos, protegiendo los pececitos, cosechando una variedad de especies para no agotar los recursos de la naturaleza. Es decir, estos pececitos son cosechados de forma regular, haciendo un abastecimiento diversificado y sustentable, y además de eso, manteniendo un balance a nivel del océano, utilizando ciencia y, lógicamente, tecnología de punta o tecnología de última generación. ¿Qué otra cosa también es importante con respecto a el centro de producción, donde se producen cerca, digamos, de 100.000, más de una cantidad, digamos, representativa a nivel de todo lo que son las cápsulas de Nutrilite? Se dice que más de 1.3 millones de cápsulas de omega 3 se producen por año y en una superficie de cerca de 100.000 metros cuadrados. ¿Qué pasa con esto? Es una planta de producción, ¿cierto? Se llama Spalding, en Ada, Michigan, que se inauguró en el año 2015, y ahí se garantiza que el proceso del omega 3, es decir, del aceite de pescado para obtener el omega 3, disminuya el riesgo de oxidación y disminuya el riesgo, pues lógicamente, de que se vaya a deteriorar y como tal los ácidos grasos. Son procesos con muy corto tiempo, son procesos al vacío, donde se garantiza pues la mezcla de cada uno de los ingredientes, donde digamos son productos que ya sabemos que son puros, los más seguros y los más efectivos, y adicional a eso, que se adiciona, por ejemplo, el tema puntual de la vitamina E a cada cápsula para ayudar en la acción antioxidante, protegiendo omega 3 y también pues con el efecto de disminuir el daño ocasionado por los radicales libres. Entonces, cada uno de esos procesos, si ustedes miran ahí, va a permitir que haya un control de calidad en cada uno de esos pasos, ¿cierto? Y que se cuiden cada uno de los ingredientes para poder obtener esa óptima calidad y finalmente llegar al producto final que digamos que nos llega para poderlo consumir nosotros en forma regular. Entonces es todo el proceso del aceite de pescado, es todo el proceso de, digamos, lo que tiene que ver con la separación y luego la mezcla de cada uno de los nutrientes. Ahora, en cuanto a otro punto importante, quiero contarles que nosotros tenemos un proceso y cumplimos con estándares externos, es decir, con estándares a nivel de la industria, a nivel de las organizaciones mundiales de salud. Entonces, se cumplen con esas buenas prácticas de manufactura, haciendo esas inspecciones
esas pruebas cada 30 minutos, diferentes controles de calidad, nos mencionan que cerca de 25, se hace la prueba de calidad y pureza en cada lote, haciendo apoyo, teniendo apoyo de laboratorios de terceros. Recuerden que cuando nosotros hablamos de esos exámenes o esas evaluaciones de laboratorios de terceros, es aquellos externos que digamos, que llegan a evaluar nuestros procesos internos para darnos todas esas certificaciones donde incluye lo que es EcoCert. Y 25,000 pruebas cada mes, cada producto es verificado 200 veces antes de salir de las instalaciones para saber que cumple con esos estándares que nosotros pues estamos garantizando a nivel de etiquetas, a nivel de nuestra, digamos, de nuestra industria como tal, de nuestra marca que es Nutrilite. Entonces, no podemos olvidar que los beneficios de estos ácidos grasos omega 3, que ya vimos que son cardio y cerebroprotectores, que pasa a nivel mundial como a nivel de resumen en este momento para que lo tengamos claro. Digamos, estamos consumiendo un promedio de 163 miligramos al día de omega 3 cuando necesitamos de 500 a 1200 para tener todos los beneficios, es decir, necesitamos muchísima más cantidad. Y lamentablemente el 66.8% de la población del mundo puede llegar a tener estas deficiencias, es decir, llegar a tener un faltante de estos ácidos grasos omega 3. ¿Qué nos recomiendan entonces? Consumir una muy buena proporción de pescado por semana, 2 porciones de pescado por semana, ojalá llegar a subir el promedio, ¿cierto? De 31 gramos a 250 que serían los recomendados, es decir, porciones más o menos de 100, de 110 gramos 2 veces por semana. Es decir, donde vamos a incluir lo que ya habíamos mencionado, digamos, las sardinas, la caballa, el atún, ¿sí? Pescados que nos puedan favorecer este consumo. Y aquí tenemos algunos de los resúmenes, digamos, de las entes, organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, como la organización a nivel, digamos, de todo lo que son los institutos de salud de Estados Unidos, como es la EFSA, que depende de la Unión Europea, en Australia también, digamos, el ente fundamental a nivel de la salud y la seguridad cardiovascular, donde nos mencionan, si ustedes se dan cuenta, que mínimo deben ser 500 miligramos y ojalá llegar por encima de 1 gramo al día, es decir, de los 1000 o 1200 miligramos de ácidos grasos omega 3. Entonces, cuando nosotros miramos esa proporción que ya hay esos estudios, importantísimo básicamente tener en cuenta que si vamos a obtener esos omega 3, pues lógicamente pensar en que sean pescados, que sean fuentes de pescados, digamos, con baja contaminación, como son especialmente lo que ya mencionamos, esos pescados muy pequeños de aguas frías y profundas para que tengan menor nivel de contaminación como tal. Tener en cuenta que el aporte, digamos, de omega 3 debe ir también de la mano de otros nutrientes como es la fibra, como son las vitaminas, los minerales y también los fitonutrientes. Y adicional a eso, o sea, si nosotros tenemos en cuenta que una excelente opción son los ácidos grasos omega 3 de Nutrilite, ¿cierto? Pues, ¿por qué razón no darle lo mejor a nuestro organismo? ¿Por qué razón no escoger lo mejor que son estos ácidos grasos? Entonces, en forma particular, recordemos que nuestros ácidos grasos omega 3 de Nutrilite nos aporta por cápsula 300 miligramos de ácidos grasos omega 3, 150 de EPA y 150 de DHA. Como las sugerencias son 3 cápsulas al día, es decir, puede ser una cápsula al desayuno, otra al almuerzo y otra a la cena, vamos a obtener 900 miligramos, es decir, 450 de cada uno de los ácidos grasos, que ya sabemos lo importantes que son para la salud. Tener en cuenta también que tiene la adición de vitamina E para preservar nutrientes y disminuir la oxidación, y que básicamente si nosotros estamos viendo la proporción de salmón que es muy bajo en nuestra alimentación, pues tenemos que o sí complementarla diariamente. Ahora, entonces, digamos ya en forma puntual para que tengamos en cuenta, recuerden básicamente que nosotros en este momento, esta es nuestra formulación de los ácidos grasos omega 3, donde tenemos los 300 miligramos por cápsula, ¿cierto? De los cuales 150 es de cada uno de estos ácidos grasos.
¿Qué otra información importante para que ustedes tengan en cuenta? Pues se obtiene de esos aceites de pescado de óptima calidad, con mínima contaminación, pescaditos que se alimentan de lo más sano del océano, que básicamente es ese fitoplancton. Viene en una sola pieza, es decir, la cápsula viene totalmente sellada al vacío, son fáciles de ingerir, fáciles de deglutir y con cubierta básicamente con gelatina, con glicerina y sin sabor ni olor ni sabor a pescado para que ustedes lo tengan más fácilmente. Por otro lado, entonces, con respecto a quién va dirigido, recordemos que va dirigido a niños entre 4 y 12 años que puedan pasar o deglutir las cápsulas. Y a personas adultas. Entonces, si por ejemplo en el caso particular de aquellas personas que por alguna circunstancia no consumen fuentes de omega 3, pues es bien importante que complementen su alimentación diaria. Y ahora, entonces, en los adultos tomar 3 cápsulas diarias con las comidas y en los niños una cápsula diaria con la comida. Pero recuerden, si se lo vamos a dar a un niño de 4 años, verificar que pueda deglutir, que pueda pasar o tragar las tabletas. Seguir siempre las indicaciones de la etiqueta, tomarlo preferiblemente con las comidas, ¿cierto? Recordar que no es medicamento, que no trata ningún tipo de enfermedad ni patología, que el consumo en embarazo y lactancia debe ser solamente bajo indicación del médico, de lo contrario no está indicado, y que si hay alguna persona con una condición de salud, siempre debe consultarle al médico. ¿Por qué? Porque el médico sabe si está consumiendo algún medicamento, si ese medicamento es afín o no es afín con los omega 3, entonces para no tener ningún tipo de inconvenientes. Entonces, pues básicamente dejarles el mensaje que es una excelente opción para que ustedes puedan mejorar su calidad de vida. Y recordar que, pues, básicamente es un producto que tiene un procesamiento muy estricto, que nos garantiza una calidad y que Nutrilite es la marca número 1 en ventas de omega 3 a nivel global, es decir, a nivel del mundo. Somos líderes en, digamos, todo lo que es las ventas de ácidos grasos omega 3. Entonces, ya en este momento quiero invitarlos también a que ustedes puedan consultar básicamente lo que nosotros tenemos a nivel de la página de las combinaciones de ácidos grasos omega 3 para que ustedes puedan tener más opciones, por ejemplo, para beneficio de los ojos, para la persona que es activa. Entonces, ahí en la página ustedes pueden acceder a toda esta información. Vamos a dar entonces paso a las preguntas. Clau, no sé si hay alguna pregunta adicional. Pues sí, Beticita, hay 3 preguntas. La primera es, JG y Caro nos pregunta, doctora Betty, ¿pescados frescos o semifrescos? ¿En lo posible no es tan recomendable los enlatados o sí? Exactamente, exactamente, JG y Caro. Preferiblemente frescos. Recuerden que nos invitan mucho a volver a lo más fresco, lo que nos da la naturaleza. A veces no es tan fácil, pero si podemos, digamos, comprarlos frescos para poderlos consumir en diferentes preparaciones, mucho mejor. Bien, hay una pregunta de una persona que no registra el nombre y dice, desde hace varios años he tenido el colesterol entre 200 y 208, pero los triglicéridos siempre han salido normales. Soy activa físicamente, soy delgada, peso 44 kilos y tengo alrededor de 8 años cuidando mi alimentación. ¿A qué se deberá que el colesterol esté en estos valores? Bueno, esto para espectador anónimo, quiero contarte que nosotros producimos colesterol, o sea, nuestro hígado produce colesterol, sintetizamos ese colesterol porque el cuerpo lo necesita. El nivel entre 200 y 208, la verdad, no es que sea, está en el límite. La invitación básicamente es a que verifiques un poquito si puede haber otras fuentes de colesterol, de pronto de origen de la alimentación, para poder disminuir ese riesgo. Y algo muy importante, recuerda que vale la pena que hagas ejercicio. El ejercicio, principalmente lo que es caminata, trote, todo este tipo de ejercicio, ayuda mucho a aumentar el HDL, que es el que nos ayuda a remover el colesterol. Recuerda que ese que lo mostraban como un aspa, removiendo esos ácidos, esas grasas saturadas. Entonces la invitación es a eso.
De todas formas, no está muy alto, no es que sean unos niveles súper elevados, está limítrofe y a veces también varía mucho. Hay que tener algunas pautas para tomarse esos exámenes de laboratorio. La recomendación puntual a veces te lo dan en el mismo laboratorio, es decir, que el día anterior pues no consumas alimentos fuentes de grasas porque se va a ver reflejado en el examen al otro día. Entonces le dan a uno más o menos un periodo donde dicen el último alimento, digamos, con grasa que consumas que sea al mediodía, ya en la noche no vayas a incluir ni embutidos, ni productos grasosos, ni fritos, para que no se vayan a aumentar estos niveles, digamos, de una forma tan drástica en el examen del día siguiente, para que sea más real ese examen de laboratorio. Entonces puedes de pronto, cuando vayas a hacer el examen, pedir el protocolo previo para una buena toma de un examen de colesterol y de triglicéridos. Bien, acá tenemos entonces una pregunta nuevamente de una persona que no registra el nombre. Dice, ¿el omega 3 me puede ayudar a disminuir ese colesterol? Ah, me imagino que es la misma. Y hay otra Sí, es la misma. pregunta, Marley Villa, que dice que si una persona hipertensa puede controlar, me imagino la hipertensión, no sé si es a eso se Bueno, refiere. bueno, con respecto a, a las dos preguntas, el omega 3 lógicamente va a ayudar a mantener unos niveles mucho más dentro de lo normal, pero lógicamente depende de todos los hábitos y de esas condiciones particulares que podamos tener. Y con respecto básicamente a el tema de la tensión arterial, es importante cualquier patología que haya, consultar con el médico y de todas formas preguntarle si valdría la pena incluir el omega 3. Otro producto importante, en el caso particular del herbasajo, sí, digamos, podría haberse beneficiado. Entonces, consultar con el médico simplemente es para poder hacer un consumo mucho más seguro, ya que hay una patología de base. Bien, Beticita, vamos con la última pregunta. Es de Ivonne Mancera. Dice, una nutricionista en Colombia y México tiene la posibilidad de recetar el omega 3. Me parece una muy buena pregunta para aclarar de una vez en este panel. Gracias, Claudita. Sí, sí, Ivonne, sí, señora. Nosotros las nutricionistas podemos prescribir. Lógicamente, nosotros manejamos todo lo que es nuestro registro profesional. Entonces, en el soporte de nuestra consulta nutricional con firma y sello en una fórmula es válido y digamos, estamos capacitadas para eso, lo que son suplementos dietarios. Bien, Beticilla, pues ahí siguen apareciendo algunas otras inquietudes. Yo les voy a invitar a todos los participantes a que puedan escribir a nutralife.co@amway.com, donde podemos, digamos, despejar preguntas un poco más específicas en relación a lo que es el omega 3 Plus. Así que bueno, vamos en este momento, Beticita, a dar por finalizada esta sesión de entrenamiento. Realmente, pues ya saben, el omega 3 es súper importante para nuestro bienestar, para esa complementar esa alimentación que nosotros tenemos diariamente y pues que en el caso particular de Colombia no tenemos esta alimentación tan regular. Así que, Beticita, pues muchas gracias como siempre por esta valiosa información. No sé si quieres agregar algo ya más para finalizar. No, claro, de pronto pues a invitarlos a que puedan navegar en la página de Amway Colombia, de Amway Tu País, encontrar todos los productos y recuerden que el omega 3 está dentro de esa nutrición fundamental como parte de nuestros hábitos para complementar lo que nos pueda, digamos, faltar en algún momento. Y esto pues nos va a ayudar, ojo, no nos va a prevenir nada, pero sí nos va a ayudar a disminuir ciertos factores de riesgo. Entonces es invitarlos a que puedan consumir de una forma regular los productos y que pues, le saquen el mejor beneficio de una forma responsable y de una forma ética. Bueno, excelente ese último mensaje, Beticita. Y bueno, muchas gracias a todos nuestros participantes para el día de hoy. Tuvimos pues una participación muy nutrida. Esperamos pues que esta información haya sido muy enriquecedora y pues siga construyendo paso a paso ese negocio tan anhelado de cada uno de ustedes. Gracias también a todos estos participantes que están hoy invitados por primera vez. Si tienen alguna
pregunta o inquietud adicional, los invitamos a que consulten con la persona que les invitó directamente. Y bueno, una feliz tarde para todos y estamos entonces conectados estos días con nuestros talleres. Gracias, Beticita. A ti, Clau, muchísimas gracias. Gracias a todos. Que tengan excelente tarde.